Y bien, continuamos con nuestro programa Humano y Divino. Gracias a todos los que están conectados por las redes sociales Humano y Divino 7. Y bueno, estamos conversando sobre el dominio de sí mismo. Les decía que tenemos 3 esferas: la del lenguaje, la del cuerpo y la de la mente. Les comento, la Biblia habla de las 3 esferas y desarrolla cómo deberíamos vivir nosotros cada una de estas esferas. En el anterior conversábamos sobre el lenguaje, sobre lo que pensamos y sobre nuestras conversaciones internas, cómo nosotros dialogamos, pero sobre todo cómo dialogamos con Dios. Les recomiendo, les aconsejo que aprendan las promesas de Dios, todas esas promesas que están contenidas en la Biblia, todas esas promesas que Él nos ha hecho, nos ha dejado. Él dice: soy tu hija, tú eres mi hija consentida, tú eres la niña de mis ojos, nos los dice a nosotras las mujeres, y así a cada uno, a cada hermano nos tiene ese mensaje de amor. He venido por los pecadores, no he venido por los sanos. En fin, el Señor nos regala promesas. En Isaías nos dice que nos puede hacer florecer en el desierto. Él dice o le ha dicho a la samaritana: toma mi agua de vida, esa agua que no se agota. Entonces nuestro lenguaje, hermanos, los que tenemos fe, los que creemos, debe estar inundado de esas oraciones, de esos versículos. Él dice que Él nos va a regalar el reino, que el que lo siga, que somos herederos de su reino. Y cuando hablamos de su reino, es su reino en el cielo, pero también aquí en la tierra. Dios, todo lo que ha hecho, todo lo ha creado para nosotros. Él nos dice en el Evangelio: no se preocupen por qué comerán, por qué beberán. Yo sé lo que ustedes necesitan. Ocúpense del reino de Dios, que yo me ocuparé de sus cosas. Entonces, cónchale, estamos sumergidos en una situación de pesar, de tristeza, de preocupación. Ayer escuchaba algo que decía sobre la preocupación, que la preocupación es como una mecedora, va para adelante y va para atrás, pero no va para ninguna parte. La preocupación puede llegarnos a ser desesperados, o nos puede llegar a ese otro punto de la desesperación, y lo ideal más bien es que nosotros, si estamos preocupados por algo, busquemos acciones y hagamos acciones distintas para que esa preocupación más bien se convierta en acción, y se convierta en acciones que realmente nos ayuden a solucionar. Les comentaba que cuando estemos pensando que es muy difícil, digamos más bien: ¿qué debo aprender? ¿Qué debo aprender? ¿Qué conocimiento debo adquirir? Porque si ya otras personas han salido, yo también puedo salir. En vez de decir no tengo, y pasándomela en una queja, decir: ¿cómo puedo hacer para conseguirlo? ¿Qué debo hacer? Tal vez a lo mejor debo adquirir otro trabajo, tal vez a lo mejor debo vender algunas cosas, tal vez a lo mejor debo comprar algo. En fin, en vez de estar en la queja, montarme en la posibilidad de hacer cosas para adquirirlo. Entonces, dejar de decir muy difícil, dejar de decir no se puede. Eso es otra cosa que son pensamientos, son frases, son lenguajes, son afirmaciones que realmente no te están ayudando a crecer, no te están ayudando a salir. Entonces está muy difícil. ¿Qué debo aprender? No tengo. ¿Cómo puedo hacer para conseguirlo? No se puede. ¿Qué puedo hacer para hacerlo? ¿Qué solución puede tener esto? Todo tiene solución en esta vida. Lo que pasa es que estamos atascados en nuestro conocimiento y en nuestro pensamiento negativo. Entonces, el dominio de sí mismo, la gerencia de sí mismo, también implica un grado de madurez en nuestra vida, de asumir realmente que nosotros podemos hacer cambios, y de asumir que no podemos llevar la vida así por así.
sino que sencillamente tenemos un propósito, que sencillamente nacimos para servir, pero sobre todo también nacimos para tener ese encuentro con Dios, ese encuentro con nuestro Creador y entender que con Él todo lo podemos. Con Él todo se puede. Que bueno, incluso cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros conocemos la palabra, también podemos entender que muchas veces pues necesitamos aprender ciertas cosas y que si Él está bajo el control y que si Él permite ciertas circunstancias en nuestra vida, que llamamos sufrimiento a veces, muchas veces son pruebas y muchas veces son formas para que nosotros nos acerquemos a Él, para que nosotros le demos esa gloria que Él se merece y que Él aspira de nosotros, ¿verdad? En la Biblia quiero comentarles algunos versículos sobre el dominio de sí mismo para después ir profundizando en las otras áreas. Y más allá, como les decía, que tenemos 3 áreas en nuestra vida que desarrollar, los que están aquí en las redes y lo que me ven, que son 3 círculos, ¿verdad? Uno es el lenguaje, otro es el cuerpo y otro la emoción. Entonces, hoy les estoy hablando mucho del lenguaje, pero cada programa podemos desarrollar también lo que es el cuerpo y lo que son las emociones. Y las emociones a su vez tienen también muchísimo tema que desarrollar, así que no se pierdan nuestro programa para poder ir desarrollando una y otra cosa, ¿verdad? Entonces te pregunto a ti, hermano, que me estás escuchando, que me estás viendo, y lo puedes escribir por las redes sociales o por el 0424-621-8863. ¿Cómo estás tú con tu diálogo interno? ¿Cómo te estás sintiendo en este momento? ¿Te estás sintiendo culpable? ¿Te estás culpando a otro? ¿Te estás sintiendo víctima? ¿O estás en una actitud de responsabilidad absoluta de tu vida en este momento? Cuando tú empiezas a arrancar desde esa responsabilidad absoluta de tu situación actual, las cosas pueden cambiar. Y por supuesto, de la mano de Dios, ¿de quién más, no? ¿Cómo van a cambiar? Bueno, primero responsabilizándote, ¿ok? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo estoy pensando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Qué pasa que estoy en esta situación en este momento? Algo tengo que aprender y algo tengo que hacer diferente, porque si nosotros queremos cambios en nuestra vida, Albert Einstein decía: loco es el que cree que haciendo lo mismo va a tener resultados distintos. Si tú quieres una situación distinta en tu vida, si tú quieres una situación que cambie en tu vida, quieres algo mejor, quieres mejorar en algunas cosas, pues deberías hacer o tienes que hacer necesariamente otras acciones distintas. No puedes seguir igual, porque si sigues igual, si la receta es la misma, pues vas a tener el mismo resultado. En cambio, si tú quieres cambiar algo en tu vida actual, pues tienes que empezar a hacer cambios, y el mayor cambio que podemos tener es estar aquí, debajo de los rayos de la misericordia de Jesús. Debajo de los rayos de la misericordia de Jesús, para los que están en las redes sociales. Bien, aquí es donde nosotros tenemos que estar, de la mano de Cristo, ¿no? Entonces empezar a creer en sus promesas y empezar a entender que el dominio de sí mismo también es un fruto del Espíritu Santo y que no viene de la nada como ningún fruto del Espíritu Santo. O sea, para que tú adquieras un fruto del Espíritu Santo, necesariamente debes hacer acciones para estar en el Espíritu. ¿Cuáles son esas acciones? Yo voy a hacer oración, yo voy a ir a misa, yo voy a leer la palabra de Dios, yo voy a ir a confesarme, y empiezo a buscar esas acciones contundentes para acercarme a la palabra de Dios. Ya me están diciendo que debemos hacer un corte y ya regresamos para seguir hablando de dominio de sí mismo. Listo. Fíjense, los que están aquí en la red de Humano y Divino, voy a adelantarme con algunos versículos de la Biblia que nos hablan de esta situación o de este fruto del Espíritu, que es el dominio de sí mismo. Los voy a compartir por aquí, después cuando hablemos por la TV, los voy a también volver a compartir, pero bueno, ustedes
ya se van a sentir mejor con el repaso. Entonces, fíjense lo que dice los versículos de la Biblia. El libro de Proverbios nos dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Como ciudad sin defensa y sin murallas. Imagínense ustedes una ciudad sin fronteras. Es algo que puede entrar cualquier cosa y no es lo ideal. Nosotros debemos cuidar nuestro ser y debemos cuidarlo con oración también, ¿verdad? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso nos lo ha dado el Señor. Lo que pasa es que lo olvidamos. Aquí están escribiéndonos Astrid. Hola, buenos días Astrid, excelente. Me encantaría escuchar sus comentarios porque aquí estamos nosotros en vivo, pero estamos en un break con la televisión. Entonces aquí yo puedo en este momento contestarles a ustedes sus preguntas y cualquier otra cosa o cualquier otra inquietud. Mientras tanto voy a ir leyendo algunos artículos sobre dominio de sí mismo, algunos versículos. Más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Hola Angie, ¿cómo estás? Saludos a ti también. Fíjense, más vale ser paciente que valiente. Algunas veces la paciencia, que es otro fruto del Espíritu Santo, nos ayuda a alcanzar muchísimas cosas más que ir muy rápido o ser iracundo, ¿verdad? Primera vez que me conecto y está buenísimo. Gracias, Angie, y espero que te sea muy útil. Miren, a ustedes les voy a refrescar. Estas son las 3 esferas, pero están bien feitas, ¿no? Las tengo en una imagen, pero es el lenguaje, el cuerpo y las emociones. Todas estas 3 cosas nosotros debemos responsabilizarnos de ellos. Es muy fácil culpar el entorno, es muy fácil decir, bueno, la situación del país, la pandemia, yo me siento mal por esto, por lo que me hizo otro. Pero si yo no empiezo a asumir mi responsabilidad, que soy yo la responsable de mis emociones, que soy yo la responsable de lo que yo pienso o lo que yo digo, al yo no tomar esa responsabilidad es mucho más difícil. Y cuando asumimos esa responsabilidad de la mano de Dios, las cosas empiezan a fluir muchísimo mejor. Me encanta escucharlos, pueden hacer cualquier pregunta porque ya vamos a arrancar por la TV para seguir con el programa. Estamos conectados por Misericordia TV, la radio 102.1 y también por el www.misericordia TV. Ahorita estamos ahí en un pequeño break, pero ya ahorita arrancamos con el programa Humano y Divino. Los leo. Quédense que ya vamos a arrancar. 3, 2, 1, al aire. Y bien, seguimos con nuestro programa Humano y Divino en la TV, en las redes sociales @Humano y Divino 7. Tenemos también algunas personas conectadas y les comentaba yo a ellas, las que están conectadas por Humano y Divino 7, que sencillamente hay algo muy diferente o es muy importante que nosotros empecemos a asumir nuestra responsabilidad. La responsabilidad de que podemos cambiar, la responsabilidad de dejar de ser víctimas y de dejar de culpar hacia afuera. Porque mientras tú estés culpando hacia afuera, mientras tú estés diciendo es el entorno, es el gobierno, es mi papá, es mi mamá, es mi hermano, es mi hermana, es mi marido, que me hace sentir mal y por eso estoy muy mal, muy triste o lo que sea. Si yo solamente culpo, no puedo entonces hacer ningún cambio. Ojo, o sea, si tú te la pasas culpando afuera, no vas a poder cambiar porque la cosa está afuera y afuera tú no puedes tener control. En cambio, si tú asumes la responsabilidad, que es cosa tuya, que es rollo tuyo, no es lo que los demás hacen, sino es lo que pasa contigo y lo que los demás hacen. Es como tú te sientes y lo que los demás hacen. Es como tú te sientes frente a la pandemia. Es como tú te sientes frente a la economía. Que sí, ciertamente nos podemos sentir vulnerables. Pero si tenemos fe en un Dios más grande, si tenemos fe en que Él nos ama y nos puede iniciar el camino y que soy yo
la que debo aprender o el que debo aprender cosas distintas para hacer, entonces ahí los cambios es que pueden venir. Y yo digo, no hay nada más grande que hacer acciones y acercarnos a Dios, porque yo a estas esferas le incluyo 2 esferas más grandes, a estas 3 esferas que yo hablaba del lenguaje, del cuerpo y de las emociones, 2 esferas más grandes, ¿verdad? Que aquí se las estoy mencionando en la red de Humano y Divino, y aquí la pueden ver pero muy de lejos. Son 2 esferas que van por encima de cada uno de nosotros, y es las esferas de las acciones y es la esfera de la espiritualidad, que es aquí donde la quiero desarrollar un poco más. Si yo quiero tener cambios en cómo pienso, en mis emociones y en mi cuerpo incluso, yo debo tener acciones contundentes. Y con respecto a la espiritualidad también, te pregunto a ti que me estás viendo, que me estás escuchando en este momento, ¿cuántos son tus espacios de introspección? O sea, ¿cuánto tiempo dedicas tú para quedarte un rato reflexivo y pensar qué quieres, a dónde quieres ir, qué necesitas? ¿Cuánto tiempo, cuánto debes aprender, qué no debes aprender? ¿Qué estás haciendo con respecto a la espiritualidad? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la oración? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa? ¿Cuántas veces has ido a una confesión o te has confesado con el mismo Dios? Y yo diría, súper importante leer la palabra de Dios, porque desde el lenguaje, con la palabra de Dios, nosotros podemos hacer grandes cosas, porque hay muchísimas promesas allí. Si nosotros vemos en el Evangelio, todos los milagros de Jesús, todos tenían que ver con la fe, y él siempre hablaba de que nuestra fe iba a ser como el termómetro. Yo escuchaba a un predicador hace poco, y él decía que nosotros, el valor de la fe es como con lo que nosotros debemos pagar para conseguir esos milagros, ¿no? Él decía, si tú ves $1 o un billete de $100, ese predicador, aquí en el mundo, pues tú lo ves y es un papel, pero todo el mundo le ha dado el valor de $100 por el que puedes cambiar bienes o cosas. Él dice, la fe o el tamaño de nuestra fe es lo que nosotros en el mundo espiritual le entregamos a Dios. Y depende de nuestra fe, de nuestra confianza, es que vamos a cambiar o vamos a conseguir esos bienes. ¿Qué cosas, no? Y yo diría, no solamente los bienes materiales, sino también los bienes espirituales. Esos bienes que Él nos entrega, que nos da paz, que nos da fortaleza, fuerza en los momentos difíciles y de angustia, que nos envía los ángeles y que afina nuestros oídos para seguir adelante en su camino. Como les decía, habíamos leído algunos artículos por la red de Humano y Divino, que ahorita íbamos a comentar, donde uno de ellos, por ejemplo, Proverbio, dice que como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Basta ya de decir, ay, es que yo no puedo, yo no sé. Aprende, y estas son algunas formas, ¿no? Ya hoy le he hablado del lenguaje, empezar a pensar lo positivo, pero con el cuerpo también nosotros podemos hacer cosas. Nosotros podemos respirar profundo si estamos muy rabiosos o muy rabiosas, si estamos muy enojados. Respirar profundo si estamos muy preocupados. Nosotros con el cuerpo podemos salir a caminar, salir a correr, brincar, bailar, hacer deportes, y eso te va a ayudar a ti a cambiar esa situación o esa emoción que tienes en este momento. Entonces nosotros en nuestra gerencia o nuestro dominio del ser podemos también con el cuerpo hacer algunas otras cosas. Margarita Pasos, que es una coach de éxito, ella habla de que tengamos una liguita, que cuando pensemos algo malo la liguita la estiremos y como que nos golpeemos, o bueno, tampoco golpearnos, pero sí darnos como para recordarnos, para allá va, voy a pensar en positivo, voy a pensar en la fe y voy a cambiar ese pensamiento, porque los pensamientos negativos, la preocupación, es muy humano que lleguen, porque somos humanos precisamente, pero es la fe y es nuestra decisión, es nuestro libre albedrío a amarrarnos o aferrarnos a esa promesa, más bien, amarrarnos
amarrarnos, a aferrarnos al bien que quiere Dios para ti y que Él quiere Dios para la humanidad. Dicen todos los especialistas, como les hablaba, que nuestra computadora es tan grande que ella va a como agrandar también en donde yo me enfoco. Entonces, si nos estamos enfocando solo en lo malo, solo en lo negativo, solo en lo que me preocupa, eso posiblemente se va a agrandar. Entonces me llama la atención porque yo digo, ahorita la gente está tan preocupada por cómo tiene que pagar, que lo que tiene que pagar, lo que le falta. Entonces es ahí como que sigue creciendo eso. Es así como que me estoy preocupado aquí, estoy enfocado aquí, esto es lo que crece. En cambio, si yo me enfoco o pienso en las promesas de Dios, si yo digo la multiplicación de los panes, si Él le dio de comer a miles de personas con 2 pescados y 5 panes, repartió a muchos. ¿Y qué hacía Jesús cuando hacía eso? ¿Qué hacía Jesús? Daba gracias por esos 2 panes, daba gracias por esos 2 pescados y esos 5 panes al Padre, y se multiplicaron porque Él daba gracias. Entonces Él daba gracias y se concentraba en lo que tenía, no en lo que no tenía. Y por eso, entonces, es muy importante que nos enfoquemos en lo que tenemos. Enfoquémonos en nuestras fortalezas, ¿qué hay aquí en la cabeza? ¿Qué talentos tenemos? ¿Qué sabes hacer tú? Que pueda ser una solución. Aquí dice Ángela Pulido que es una excelente explicación. Por supuesto, entonces, si tú estás pensando, si va a crecer, es lo que no tienes, porque en eso es donde le pones todo el pensamiento y todo el lenguaje, ya lo dice la Biblia. Cuida tu mente porque es fuente de vida, pero también puede ser fuente de destrucción. Pero ¿quién es quien domina la mente del ser humano? El individuo, el libre albedrío, el dominio propio, el dominio de sí mismo. Entonces, bueno, tú tienes la decisión. Si sigues culpando, ahí no vas a crecer, porque la culpa va a estar afuera. Si sigues diciendo que es el gobierno, que es Maduro, que es el otro, pues eso todo va a quedar afuera. Pero si tú empiezas a mirar tu fortaleza, ¿qué puedo hacer? Otros están haciendo cosas. Tengo aquí 2 pancitos y 5 panes, 2 pescaditos y 5 panes, y con esto agradezco a Dios. Eso es lo que va a crecer y es lo que se va a multiplicar. Entonces, mira lo que tienes, mira lo que sabes hacer. Mira a tu alrededor, tu familia, mira a tus amigos, mira las soluciones, piensa en las soluciones para que crezcan esas alternativas en tu vida de mejora, y sobre todo, revisa todas las promesas que Dios tiene en la Biblia. Lee la Biblia para que tú mires, y si quieres que aumente tu fe, pues entonces ora más. Levántate más temprano y dedica momentos de oración profunda. Estaba escuchando, y eso también es una de las esferas del cuerpo, que es la esfera del cuerpo, el silencio. El diario de Sor Faustina habla que un alma en silencio es un alma que agrada a Dios, y a veces debemos callarnos nosotros y hacer silencio. Pero ese silencio de silenciar la mente, de silenciar el pensamiento, es un ejercicio que no es tan fácil, pero que es importante que nosotros lo alcancemos, y que agarremos 1 o 2 minutos cada día. Voy a quedarme callado, y bueno, si es con los demás también, ¿no? Imagínense ustedes, los que me están escuchando y los que me están viendo. Aquí Ángela dice que gracias a Dios por abrir este en vivo. Imagínense ustedes que en un libro que estoy leyendo también, y que lo estoy compartiendo en la red social de @soyingridlinares, que son los secretos de la mente millonaria, ¿no? Y habla el primer secreto de la mente millonaria, y si el que me está escuchando quiere mejorar a nivel económico, dice que nosotros alejamos la bendición cuando nos quejamos, cuando nos victimizamos, cuando estamos culpando a los demás. Entonces es muy importante que ya dejemos de culpar y ya empecemos a actuar dentro de nosotros para conseguir lo que esperamos. Fíjense que aquí hay otros versículos, ¿verdad? Dice la segunda carta de Pedro
Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio, imagínense, constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Qué hermoso estos versículos, ¿verdad? Pero dice muy claramente la carta de Pedro, esta es la carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, que es muy bonito, pero dice, esfuércense. O sea, es que no es tan fácil lo del dominio de sí mismo. Realmente, yo les digo, personalmente he vivido momentos de tristeza profunda en mi vida, incluso estando cerca de mi comunidad, ¿verdad? Y yo digo, cónchale, cuando estás de víctima, cuando estás culpando, cuando incluso estás en esa circunstancia de que todo alrededor está mal, ¿verdad? Entonces, tu situación es definitivamente más difícil de salir. Y entonces aquí dice la carta de Pedro, esfuércense por añadir a su fe virtud y a la virtud entendimiento. Entonces, ya con esto vamos a un corte en la TV y seguimos aquí en Humano y Divino por nuestra red social @Humano y Divino 7. Vamos a un pequeño corte, ya regresamos allá, pero nos quedamos aquí. Aquí se está conectando Yaldivet. Hola Yaldivet, me encanta que estés con nosotros. Angélica Pulido, aquí está también con nosotros. Y bueno, si ustedes quieren escribir algo o comentar algo, aquí estoy para escucharlas. Comento con ustedes algunas otras cosas que tal vez no las vamos a comentar en televisión, ¿verdad? Pero fíjense que, como les decía, al entendimiento de esta carta de Pedro nos dice, esfuércense. Es una cosa que debe ser constante y debe ser una decisión personal y que amerita que realmente nosotros seamos constantes para poder ver esa virtud, para poder lograrlo. Y cuando tenemos dominio, es decir, que podamos escoger una cosa u otra, que yo pueda salir rápido de esa situación que me embarga, entonces tener constancia. Y ahí dice algo muy interesante, ¿verdad? A la constancia, a la devoción de Dios y a la devoción de Dios el afecto fraternal, porque ya incluso después que tú empiezas a dominarte a ti mismo, empiezas a entender ese protagonismo de tu historia, por supuesto, al lado de Dios, ya entonces es importante compartirlo, que no se quede solamente en tu entorno, sino que tú también lo puedas compartir a tus hermanos o a otras personas cercanas a ti. Porque esto se trata de extender lo que a mí me hace bien. Otro secreto de la mente millonaria es que todo lo que te sirve o todo lo que tú puedas enseñarle a otro te va a ayudar muchísimo a mejorar en tus finanzas. Entonces eso es importante. Fíjense que en el libro de Proverbios dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Muy pendiente de lo que conversamos, muy pendiente de lo que hablamos. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Fíjense, esto de la tentación, ¿no? Tiene que ver también con el dominio personal. Y fíjense que hasta el mismo Jesús fue tentado, pero salió de la tentación, venció de la tentación con la palabra de Dios. Aquí dice Angélica Pulido, yo soy una que a veces culpo a los demás, pero aprendí que eso me ata aún más a la dificultad y a los malos momentos. Es así. Cuando nosotros nos las pasamos culpando, pues eso nos ata más a la dificultad y a los malos momentos. Muy sabio eso que nos acabas de decir. Vamos a seguir con TV y seguimos con nuestro programa Humano y Divino. Bien, y seguimos en nuestro programa Humano y Divino. Estábamos comentando la carta de Pedro, donde nos decía que debíamos esforzarnos
para hacer este dominio personal. Y luego también nos dice esta carta que debíamos ser constantes en este dominio y bueno, lo comentamos en nuestra red social, ahí conversamos un ratico más, pero aquí seguimos con este tema tan bonito. Entonces, también nos dice el versículo de Proverbios, que en la lengua hay poder de vida y muerte, quienes la aman comerán de su fruto. Somos nosotros los que vamos a estar muy pendientes con lo que decimos, ¿verdad? El culpar, como nos decía una amiga en la red social de Humano y Divino 7, que el culpar más bien le hace más dificultad y la ata más, y es así. Cuando nosotros culpamos a los demás, pues es peor, porque entonces es la carga del otro, es querer cambiar a otro. Y si tú no puedes hacer, o sea, es que es una cosa tan ilógica. Muchas veces nosotros queremos cambiar hacia afuera, queremos cambiar a los demás, pero, o sea, si no es difícil cambiar a nosotros mismos, imagínense el reto de cambiar a los demás. Es mucho más difícil, donde tú puedes actuar mejor, si tú lo decides, por supuesto, y con la ayuda de Dios también, es dentro de ti y en tus acciones, en lo que tú piensas, en lo que tú haces, en lo que tú decides hacer con tu vida. Ahí es donde yo digo el libre albedrío, el dominio de sí mismo. Nos dice la carta de Santiago, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Aquí ya empezamos a trabajar esa esfera de las emociones que lo vamos a compartir, si Dios quiere, en forma más profunda en el próximo programa de Humano y Divino. Estoy muy contenta porque estas transmisiones las vamos a empezar a hacer todos los días martes de 8 a 9 de la mañana. Si Dios lo permite, vamos a estar por aquí compartiendo este tipo de temas. Entonces, lo ideal es que entendamos que el enojo, la rabia, y eso lo vamos a trabajar en el próximo programa, puede venir, pero el tema es cuánto tiempo te dura, tiempo te dura esa rabia, ese resentimiento, ese sentimiento de que el otro me hizo daño, ¿verdad? Definitivamente para eso el mejor remedio es el perdón. A veces, pues bueno, habrá que alejarse en algunos momentos si te hace mucho mal, pero definitivamente la rabia, el sentimiento de culpa, el sentimiento de victimismo no te va a llevar para ninguna parte. Lo ideal es que tú logres ese equilibrio de lo que dices y de lo que hablas y estar mucho más lento, ¿verdad? Totalmente cierto, es una tarea muy difícil, más no imposible cambiar a nosotros mismos, y cambiar a los demás es muchísimo más duro, por supuesto. Y a veces el cambio a los demás, Angélica, viene derivado de tu mismo cambio. Mi mamá siempre dice en una forma muy sabia, y eso yo también lo he visto alrededor. A veces cuando somos líderes o cuando queremos influir en alguna otra persona, muchas veces es mejor el ejemplo que le podemos dar a ese ser humano o a ese individuo. Ayer escuchaba yo también a un predicador que él decía, mejor estar constante, dejar de culpar, porque a veces incluso hasta queriendo ayudar, y eso también sucede mucho desde el punto de vista de la fe, ¿no? Jesucristo no vino a señalar a los pecadores, él les decía, vengan a mí, él andaba con ellos. Cuando le llegó la pecadora Magdalena, pues él dijo, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Imagínense si Jesús, su discurso hubiese sido, pues sí, es una pecadora, tiene que cambiar. A lo mejor no había esa transformación en ella, pero su amor, su constancia, su disciplina, su silencio fue transformador, fue lo que realmente hizo transformar esos corazones. Entonces, más que nosotros querer o pretender cambiar a los otros, con nuestro cambio de vida, ellos van a mirar que estamos distintos, ellos van a empezar a admirarnos y van a empezar a cambiar.
Decía el predicador de una muchacha que era su barbera, pues, y pues tenía una vida un poco llena de vicios y llena de cosas, pero el predicador nunca la juzgó. Sencillamente él iba, tal vez le llevaba un chocolate a su hijo, se sonreía, nunca la juzgó, nunca la criticó, hasta que un momento más bien ella le preguntó qué era lo que hacía, dónde estaba, y cómo se daba cuenta de que llevaba una vida muy coherente, una vida armoniosa, una vida de bienestar, una vida de paz. Pues entonces empezó a preguntar, bueno, ¿qué es lo que hace esta persona? Yo quiero estar allí. Y un día se acercó a la iglesia y se convirtió, se casó y cambió de vida. Entonces, ese es a veces la mejor manera. Entonces, no pretendamos estar cambiando a los demás. Empecemos a cambiar nosotros. Y en la medida en que nosotros cambiemos, el entorno va a cambiar. Porque ya nuestras respuestas van a ser distintas. Y cuando nosotros empecemos a responder distinto a eso que nos dispara tensión, a eso que nos dispara rabia, enojo, molestia, incomodidad, inconformidad, si tú lo empiezas a mirar distinto, si tú empiezas a hacer cosas diferentes, si empiezas a pensar distinto de esa situación, ahí tú vas a poder en todo caso conseguir los cambios de la otra persona. Dice, y hablando de los proverbios, y con esto vamos a ir cerrando nuestro programa, porque ya viene el programa de Sí a la Vida, y le damos entrada al próximo programa de la semana que viene, que no se la pueden perder, porque vamos a hablar de las emociones conforme a la palabra de Dios. Y fíjense que con respecto al dominio de sí mismo, que ya les venía hablando, que tiene que ver con las emociones, nos dice el libro de los proverbios: el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. La prudencia también es una virtud y un fruto del Espíritu Santo, pero hay que tener dominio de sí mismo para tenerlo. Hay que nosotros ser muy fuertes adentro para poder sobrellevar hacia afuera. Así que mi invitación hoy para ti es que empieces a mirar dentro de ti qué cosas puedes hacer distinto. Si tú realmente no estás conforme con los resultados que tienes, empieza a mirar qué estás pensando, cómo estás hablando, cómo te estás sintiendo, y sobre todo acércate a Jesús. Ese es el mayor remedio. Mira sus promesas, su palabra que da vida eterna. Acércate a Él sin ningún temor, sin ningún juicio, porque Él lo que quiere es amarte, Él lo que quiere es bendecirte. Y en el momento en que te sientas amada y bendecida por Dios, ahí ya vas a tener ese anhelo de cambio para agradarle a Él. Y eso es lo mejor que nosotros podemos hacer para nuestro dominio personal. Los quiero mucho, gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Chao. Damos pase al canal.